el mismo día que Genaro García Luna era encontrado culpable de narcotráfico y de delincuencia organizada, entre otros delitos, allá en Estados Unidos, aquí en México, el Poder Judicial que tenemos, y particularmente un tribunal, descongelaba las cuentas de Linda Cristina Pereira Gálvez, la esposa precisamente de Genaro García Luna, con lo que le devolvía los recursos congelados precisamente por las investigaciones en curso. Inocente aquí en México, gracias a este Poder Judicial, culpable Genaro García Luna allá en Estados Unidos. Y se nos ha dicho que en el marco de esta reforma al propio Poder Judicial, pues se trata de casos aislados, de irregularidades que no pintan lo que realmente es el Poder Judicial. Tendríamos que señalarles que no, de manera desafortunada, sí pintan lo que significa este poder judicial que privilegia a los potentados, a los poderosos, aquellos que tienen poder económico o poder político, y se ensaña en contra de quienes no tienen cómo comprar su justicia, cómo comprar su inocencia, comprar precisamente su libertad. Soy Sósimo Camacho. Gracias por acompañarnos en Zona Cero, en el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Hoy vamos a hablar acerca de un caso en el Poder Judicial que da cuenta de cómo una de las magistradas que votaron a favor de liberar las cuentas de Genaro García Luna aquel 21 de febrero de 2023, pues estaba involucrada en otras irregularidades, como por ejemplo el estar precisamente como tesorera en una empresa que había defraudado, y ahí están las denuncias incluso penales al respecto, a varias personas, hasta por 70 millones de pesos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Le invitamos a que deje su like si es que le parece interesante lo que aquí estaremos comentando. Le invitamos también a que se suscriba al mismo canal y a que nos acompañe en redes sociales. A mí me encuentran como Sósimo Camacho, tanto en X como en Facebook. Pero entramos en materia. Le comentábamos que en este marco de la reforma al Poder Judicial de la Federación en México, pues aquellos que consideran que este Poder Judicial es intocable, que no se debe revisar ni su actuación, mucho menos se debe proponer una reforma al mismo, han dicho que todas aquellas irregularidades que están saliendo a la luz y han salido a la luz desde hace varios meses, pues son solamente casos aislados, que eso no es lo que caracteriza a nuestro poder judicial. Sin embargo, pues no es así. Cada vez son más aquellos documentos, aquellas demostraciones de la corrupción en el poder judicial de este país. Hoy queremos hablarles acerca de este caso de el propio tribunal que descongeló las cuentas de la esposa de Genaro García Luna y particularmente de una de sus integrantes. Este Poder Judicial y particularmente este 17º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito de la Ciudad de México, pues sí, había revocado, decíamos, la sentencia de otro juzgado con la que se había negado a Linda Cristina Pereira el amparo por su inclusión en la lista de personas bloqueadas del 9 de diciembre de 2019. Por unanimidad, decíamos, se votó a favor de la esposa de Genaro García Luna por parte de este 17º Tribunal Colegiado en materia administrativa, que tendríamos que señalar este tribunal integrado por Eduardo Baltasar Robles, por Rolando González Licona y también por Amanda Roberta García González. Precisamente esta magistrada ha aparecido, de acuerdo con información en poder de Zona Cero, ha aparecido ella misma pues involucrada en una empresa que se dedicó a defraudar a decenas de personas, y hay
pues en efecto, denuncias penales, hay denuncias incluso de carácter civil y mercantil que de manera sospechosa pues no prosperan. Pero ahí están más de 10 personas defraudadas, decíamos, por más de 70 millones de pesos. Algo que usted puede corroborar con la propia información que aquí les estaremos presentando. En efecto, decíamos que esta magistrada, Amanda Roberta García González, magistrada federal, que votó a favor de descongelar las cuentas de la esposa de Genaro García Luna, se encuentra, decíamos, ahí en el 17 Tribunal Colegiado, donde también se encuentra una persona llamada Alberto Limón Lazón González, quien precisamente como parte de las actividades para defraudar supuestamente a estas personas, pues se hace pasar como familiar de la propia magistrada. Y ambos personajes, la propia magistrada y Alberto Limón Lazón González, aparecen en la estructura de una empresa, en específico un rancho, que supuestamente ha defraudado por alrededor de 70 millones de pesos, decíamos, a al menos 11 personas. En este modus operandi, Limón se ostenta como dueño de la empresa, de la que en realidad es socio mayoritario, y se encarga de buscar inversionistas para aparentes proyectos agropecuarios. En este proceso de convencimiento que realiza el propio Limón Lazón, hace alarde de su puesto en el Consejo de la Judicatura Federal y de su parentesco con la magistrada. Uno podría pensar, bueno, pues tal vez esta persona está delinquiendo o está defraudando, pues por su propia vía, sin que la propia magistrada tuviera conocimiento de este asunto. Aquí lo grave es que esta magistrada aparece como tesorera de acuerdo con documentos que tenemos y que les estamos mostrando en estos momentos. Aparece ella como tesorera de esta corporación Rancho San José, de acuerdo con el registro público de comercio que se encuentra precisamente allá en el estado de Guanajuato. En ese sentido, un documento del Registro Público de Comercio de San José Iturbide, Guanajuato, del cual contamos con copia, da cuenta precisamente de esta estructura de la empresa utilizada en estos supuestos fraudes. Fechado el 8 de octubre de 2018, consigna la realización el 27 de julio de ese año de una asamblea ordinaria y otra extraordinaria para actualizar la representación de Corporación Rancho San José. Los integrantes de este consejo de administración de este rancho acusado de defraudar por más de 70 millones de pesos a 11 personas se enlistan a continuación. Alberto Limón Lazón González como presidente y quien se señala, él mismo se asume como sobrino de la magistrada, José Ramón Martínez Cepeda, secretario de este Consejo de Administración, y Julio Ricaud Garza como tesorero. Mientras, los integrantes del Consejo de Vigilancia de este Corporativo Rancho San José son Alejandra González Fernández, presidenta, Roberto Limón Lazón Roldán, secretario, y Amanda Roberta García González como tesorera. Esta última, la misma magistrada que votó a favor de, pues, devolver los recursos a la esposa de Genaro García Luna. En ese sentido, tendríamos que señalar que pues se trata de una irregularidad más en la que está involucrado un alto funcionario del Poder Judicial Federal de este país, y nos parece que se trata de una muestra de lo que ocurre al interior de este Poder Judicial. Una suerte de familias enquistadas en el Poder Judicial que, al amparo incluso de sus propios cargos, realizan negocios de dudosa legalidad
¿Y quién los va a castigar? Si ellos son los encargados de impartir justicia. Estas denuncias, decíamos, no avanzan, se demoran, tanto en la parte penal como civil y mercantil, y pues uno no quisiera pensar que estas demoras tienen que ver con el alto rango de quienes están involucrados en la misma estructura del Poder Judicial de la Federación. Entonces, cuando nos señalan que no es necesario que ocurra una reforma o que haya una reforma, pero de un calado menor, donde no se toquen estas estructuras, pues en realidad se trataría de un despropósito. El poder judicial de la Federación tiene que reformarse de fondo para que este tipo de personajes enquistados en las altas esferas del poder judicial tengan que rendir cuentas como cualquier otra persona. Ya se ha comentado que incluso hay funcionarios que en efecto a veces llegan a ser castigados, pero estos funcionarios son del poder ejecutivo o del poder legislativo. No tenemos noticia de que de manera reciente o en los últimos 15, 20 años haya sido encontrado culpable y juzgado un juez, un magistrado, mucho menos un ministro. Es ya, decíamos, muy importante que siga adelante la propia reforma al Poder Judicial de la Federación para que incluso pues se deshagan este tipo de alianzas hasta familiares al interior de algunos juzgados, de algunos tribunales y también incluso de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Importante, pues, porque en este caso la justicia no llega, los asuntos no avanzan y mientras tanto, ¿cuántas personas están en la cárcel debido a su pobreza? Ha habido dos esfuerzos, me parece, importantes para tratar de liberar a personas de escasos recursos o personas injustamente presas. Ha habido un programa de indultos, de preliberaciones también. Ha habido precisamente un programa o dos programas para que puedan salir de la cárcel las personas que se encuentran ahí, pues incluso de manera irregular, muchas de ellas sin sentencia, y tendríamos que señalarlo. Los programas se han quedado cortos porque el propio Poder Judicial impide que salgan libres estas personas. Y esto nos da pie para incluso hablar del doble rasero con el que desde el Poder Judicial se imparte justicia. Cuando aquellas personas que están siendo juzgadas son poderosas, son incluso figuras públicas como políticos o como empresarios, siempre hay algún tipo de pretexto. Generalmente, el que más se utiliza es el de violaciones al debido proceso. Y cuando se detecta alguna violación al debido proceso, parece que los jueces la están buscando, la encuentran, entonces eso es lo que esgrimen para señalar que tienen el deber y no tienen de otra más que poner en libertad a la persona acusada. Ah, pero si aquella persona es de escasos recursos, tiene algún tipo de participación política en una comunidad, es defensora del medio ambiente, pues entonces aquí no importan ni siquiera las violaciones al debido proceso. ¿Cuántas personas, incluso tras las rejas, indígenas, que no tuvieron un juicio justo porque ni siquiera tuvieron traductor durante este tipo de diligencias, pero siguen incluso presas hasta nuestros días? Creo que esta es una muestra que les estamos presentando desde Zona Cero de la importancia de sanear de fondo y de manera definitiva al propio Poder Judicial. Que no nos digan que aquellas irregularidades son solamente algunos negritos en el arroz, que aquellas irregularidades son meros accidentes, ¿no? Lo que estamos viendo es que la actual estructura del Poder Judicial da cobijo a este tipo de prácticas como las que les hemos presentado
el día de hoy. Le invito a que nos deje su me gusta, su like, su pulgar arriba. Gracias por habernos acompañado aquí en el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Esto ha sido Zona Cero y le invito a que nos siga en redes sociales. Me encuentran como Sosimo Camacho en X y en Facebook. Y nos encontramos aquí el próximo domingo. Recuerden que estamos todos los domingos a las 5 de la tarde. Hasta la próxima.